Loki y el Ragnarok, héroe o villano. ¿Qué harías si descubrieras que el mayor villano de la mitología en realidad estaba salvando el universo? Loki, el dios mentiroso que todos odiamos amar, tiene un secreto. Sin su traición, el mundo nórdico nunca habría renacido. Hoy revelaré la verdad incómoda que los libros no quieren que sepas. ¿Fue el Ragnarok su venganza o su sacrificio final? Piensa esto. Odín sabía que el fin del mundo era inevitable. Thor luchó contra él, pero solo Loki tuvo el valor de hacer lo necesario. ¿Eso lo convierte en un monstruo o en el héroe más incomprendido de los 9 reinos? La respuesta te sorprenderá más que un martillazo de Thor. Antes de juzgarlo, espera a conocer los 3 momentos clave donde Loki pudo destruirlo todo y eligió no hacerlo. Suscríbete si te atreves a ver la mitología nórdica como nunca te la contaron. ¿De qué lado estarás tú cuando se revelen las pruebas? 1. Orígenes de Loki. Loki no nació entre los dioses de Asgard, sino en las sombras de Jotunheim, el reino de los gigantes. Hijo de Farbauti, un gigante de la tormenta, y Laufey, una mujer enigmática. Su linaje ya marcaba su destino como una figura entre 2 mundos. Aunque los Aesir desconfiaban de los gigantes, Loki tenía algo que lo hacía diferente. Una astucia tan afilada como el filo de Gungnir, la lanza de Odín. Desde pequeño, Loki demostró que su mente era su arma más poderosa. Mientras otros gigantes confiaban en la fuerza bruta, él prefería el arte del engaño y la palabra. No pasó mucho tiempo antes de que llamara la atención de los dioses, especialmente de Odín, quien vio en él un potencial único. ¿Sería esta alianza el inicio de algo grandioso o una bomba de tiempo? A pesar de su sangre gigante, Loki fue aceptado en Asgard, pero nunca como un igual. Los dioses lo toleraban, pero nunca olvidaron sus raíces. Esta dualidad, ni completamente dios ni completamente gigante, lo convirtió en un personaje impredecible. ¿Fue esta ambigüedad lo que lo llevó a ser el dios del caos? ¿O simplemente estaba cumpliendo un rol que nadie más podía desempeñar? Lo cierto es que, aunque Loki se movía entre los Aesir con confianza, siempre hubo un dejo de tensión. Odín lo trataba como a un hermano, pero Thor y otros desconfiaban de sus intenciones. Y con razón, porque las travesuras de Loki apenas comenzaban. 2. Loki y Odín. Odín, el padre de todos, no solía confiar en extraños, pero con Loki hizo una excepción que cambiaría el destino de Asgard. Según las leyendas, ambos juraron hermandad en un ritual antiguo, mezclando su sangre y prometiendo lealtad. ¿Fue un acto de sabiduría o un error que Odín lamentaría? Loki, hábil con las palabras, supo venderse como un aliado indispensable, pero su corazón siempre tuvo un pie en la traición. El Allfather no era tonto. Sabía que el dios del caos podría ser útil en un mundo donde la astucia valía más que la fuerza bruta. Por eso lo llevó a Asgard, dándole un lugar entre los dioses, aunque nunca del todo aceptado. Thor, por ejemplo, desconfiaba de él desde el principio, y con el tiempo esa desconfianza se volvería guerra abierta. ¿Era Loki un amigo leal o un lobo disfrazado de cordero? Entre banquetes y batallas, Loki demostró su valía resolviendo problemas que ni siquiera Odín podía manejar. Pero cada favor tenía un precio, y cada solución sembraba semillas de caos. El trato entre ellos era claro. Odín obtenía un estratega brillante y Loki un lugar en el panteón nórdico. Pero en la mitología nórdica, los pactos rara vez terminan bien. Y así, mientras los dioses celebraban sus victorias, Loki tejía su red de influencias, esperando el momento perfecto para redefinir su papel. ¿Hasta cuándo duraría esta frágil alianza? Porque al final, incluso los hermanos de sangre pueden convertirse en enemigos mortales cuando el Ragnarok llame a sus puertas. 3. Las travesuras de Loki. Entre los muros dorados de Asgard, Loki se convirtió en el maestro del engaño.
tejiendo bromas que oscilaban entre lo divertido y lo peligroso. Su travesura más famosa comenzó como un simple juego: cortar el dorado cabello de Sif, la esposa de Thor, mientras ella dormía. Cuando el dios del trueno descubrió el acto, su furia hizo temblar los cimientos de Asgard, pero Loki, siempre rápido de mente, ya tenía una solución preparada. La respuesta de Loki demostró su ingenio sin igual. Prometió conseguir para Sif un cabello nuevo, incluso más hermoso que el original. Para cumplir su palabra, viajó a Svartalfheim y convenció a los habilidosos enanos para que crearan no solo cabellos de oro puro, sino también otros tesoros legendarios. Así nacieron el martillo Mjolnir, el barco Skidbladnir y la lanza Gungnir, armas que definirían el destino de los dioses. Pero incluso en sus actos aparentemente generosos, Loki escondía segundas intenciones. Durante la creación de estos artefactos divinos, no pudo resistir la tentación de sabotear ligeramente el trabajo de los enanos, lo que llevó a que Mjolnir tuviera un mango más corto de lo planeado. Este detalle, aparentemente menor, demostraba que el dios tramposo nunca podía actuar completamente de buena fe. Estas travesuras, aunque a veces resultaban beneficiosas para los Aesir, iban acumulando resentimiento entre los dioses. Cada broma era un paso más hacia un punto de no retorno, donde la paciencia de los dioses se agotaría por completo. ¿Hasta qué punto podían tolerar las acciones de alguien que, aunque útil, constantemente ponía a prueba los límites de su confianza? 4. Loki y los hijos monstruosos. Detrás de la fachada del bromista ingenioso, Loki guardaba un secreto oscuro. Su unión con la giganta Angrboda había engendrado 3 criaturas que amenazaban el orden mismo de los 9 reinos. Fenrir, el lobo gigante cuyo crecimiento no conocía límites; Jormungandr, la serpiente marina tan grande que podía rodear Midgard; y Hel, la soberana del reino de los muertos. Estos no eran simples hijos, sino profecías vivientes del Ragnarok. Cuando Odín se enteró de esta descendencia monstruosa, su reacción fue inmediata y drástica. El padre de los dioses sabía que el destino de Asgard estaba ligado a estos seres según las profecías de las Nornas. Pero ¿cómo podía Loki, supuesto aliado de los Aesir, haber engendrado tales amenazas? Esta contradicción marcó un punto de inflexión en la relación entre el dios tramposo y el resto del panteón nórdico. El destino que Odín decretó para los hijos de Loki fue cruel pero calculado. Fenrir fue encadenado con una correa mágica, Jormungandr fue arrojada al océano que rodeaba Midgard, y Hel fue exiliada a gobernar el inframundo. Sin embargo, cada solución solo posponía lo inevitable. Las cadenas de Fenrir se romperían, Jormungandr emergería de las aguas, y Hel reuniría a los muertos cuando llegara el océano final. Esta historia revela la paradoja central de Loki. Mientras jugaba al aliado en Asgard, su sangre gigante y su descendencia lo vinculaban irrevocablemente a las fuerzas que destruirían ese mismo mundo. ¿Era Loki consciente de este doble papel? ¿O acaso él mismo era solo un peón en un juego cósmico mucho mayor que todos ellos? 5. El robo del collar de Freyja. Entre todas las travesuras de Loki, ninguna expuso mejor su naturaleza dual como el robo del Brisingamen, el collar místico de Freyja. La diosa del amor lo guardaba celosamente, pues simbolizaba su poder y belleza. Pero cuando Loki se enteró de su existencia, no pudo resistir el desafío de robarlo, movido por esa mezcla de curiosidad y deseo de probar sus límites que siempre lo caracterizó. La hazaña requirió de toda su astucia. Se transformó en una pulga para colarse en los aposentos de Freyja. Luego recuperó su forma para desabrochar el collar mientras la diosa dormía. Pero aquí aparece lo fascinante. ¿Por qué arriesgarse a enemistarse con una de las deidades más poderosas de Asgard? La respuesta yace en la propia naturaleza de Loki, para quien el acto de transgredir
Era tan necesario como respirar. Cuando Freyja descubrió el robo, su furia fue tal que obligó a Odín a intervenir. El padre de los dioses, conocedor de las habilidades de Loki, le ordenó devolver el collar. Pero como siempre, Loki convirtió su derrota en victoria. Negoció condiciones que beneficiaban a todos, demostrando que incluso sus actos más egoístas podían terminar fortaleciendo el orden divino. Este episodio revela el patrón constante en la mitología nórdica. Loki como catalizador del cambio. Sus acciones, aunque aparentemente destructivas, forzaban a los dioses a evolucionar. El collar robado no era solo un objeto precioso, sino un símbolo de cómo el caos y el orden deben coexistir. ¿Habría progresado Asgard sin estas provocaciones continuas? La historia sugiere que no. 6. La muerte de Balder. El punto de no retorno en la relación de Loki con los dioses llegó con la muerte de Balder, el más amado de los Aesir. Cuando las profecías anunciaron su muerte, su madre Frigg hizo jurar a todas las cosas del universo que no le harían daño, excepto al inocente muérdago, que consideró demasiado frágil para ser una amenaza. Loki, el maestro de los detalles olvidados, descubrió esta única vulnerabilidad y supo que había encontrado el arma perfecta para su juego más oscuro. Con astucia perversa, Loki guió la mano del ciego Hodr para lanzar una rama de muérdago contra Balder durante los Juegos de los Dioses. Lo que parecía una broma inofensiva se convirtió en tragedia cuando la vara atravesó el corazón del dios de la luz. El dolor que invadió Asgard fue tan profundo que incluso Loki pareció sorprendido por las consecuencias de su acto. ¿Fue este el momento en que el bromista se convirtió en verdadero villano? ¿O simplemente estaba cumpliendo un destino que ni los dioses podían evitar? Los dioses intentaron recuperar a Balder del reino de Hel, pero Loki, disfrazado como una giganta, sabotearon los esfuerzos con cruel precisión. Esta interferencia selló su suerte. Ya no era simplemente un problemista molesto, sino un enemigo declarado del orden cósmico. La paciencia de los Aesir había llegado a su límite, y ahora buscarían una venganza proporcional al dolor infligido. Este episodio plantea preguntas incómodas sobre el libre albedrío en la mitología nórdica. Si Balder estaba destinado a morir, ¿era Loki realmente culpable o simplemente el instrumento del destino? La línea entre villano y agente del inevitable Ragnarok se vuelve inquietantemente difusa. Lo cierto es que después de este acto, el camino hacia el castigo eterno de Loki quedó pavimentado, pero su historia estaba lejos de terminar. 7. El engaño a los gigantes. La construcción de los muros de Asgard presentó a Loki con uno de sus desafíos más audaces, cuando un misterioso constructor, en realidad un gigante disfrazado, ofreció fortificar la ciudad a cambio del sol, la luna y la mano de Freyja. Los dioses aceptaron confiando en que fracasaría. Pero el gigante, ayudado por su poderoso caballo Svadilfari, avanzaba a un ritmo alarmante. Con solo días restantes para completar la obra, los Aesir enfrentaban la perspectiva de pagar un precio catastrófico. Aquí Loki demostró por qué era el maestro de las soluciones imposibles. Se transformó en una yegua seductora que distrajo al caballo del gigante, interrumpiendo irremediablemente el trabajo. El engaño funcionó. El constructor no pudo cumplir su plazo y reveló su verdadera naturaleza gigante, que Thor inmediatamente aplastó con su martillo, pero la solución de Loki tuvo consecuencias inesperadas. De su unión con Svadilfari nacería Sleipnir, el caballo de 8 patas que Odín montaría. Este episodio revela la paradójica posición de Loki en Asgard. Mientras salvaba a los dioses de una crisis, lo hacía mediante métodos que los avergonzaban. Su astucia protegía el reino, pero cada intervención aumentaba la desconfianza hacia él. ¿Era realmente un héroe que usaba medios cuestionables o un agente del caos que simplemente seguía su naturaleza? El muro quedó incompleto,
recordatorio perpetuo de que en el mundo nórdico hasta las victorias tienen un costo oculto. Para Loki, este patrón se repetiría: resolver problemas creando otros nuevos, tejiendo una red de consecuencias que eventualmente envolvería a todos en el drama del Ragnarok. 8. El banquete de Ægir. El punto de ruptura definitivo entre Loki y los dioses ocurrió durante un banquete que debería haber sido celebración, pero se convirtió en batalla verbal. Cuando los Æsir se reunieron en el salón submarino del gigante Ægir, Loki, inicialmente no invitado, irrumpió exigiendo su lugar. Lo que siguió fue el poema Lokasenna, donde el dios tramposo, con la lengua afilada como nunca, desnudó las hipocresías de cada divinidad presente. Uno por uno, Loki lanzó acusaciones precisas. Reveló cómo Odín practicaba magia femenina, recordó a Thor sus derrotas humillantes, y expuso los amoríos secretos de los dioses. Cada insulto, aunque cruel, contenía una verdad incómoda que los Æsir no podían negar. La escena alcanzó su clímax cuando Thor finalmente amenazó con Mjolnir, forzando a Loki a retirarse, pero el daño ya estaba hecho. Este banquete sangriento de palabras demostró que Loki conocía los secretos más oscuros de Asgard y estaba dispuesto a usarlos. Más que simple provocación, era un desafío al orden establecido, una denuncia pública de la moral selectiva de los dioses. ¿Era Loki un simple resentido o cumplía el rol necesario de exponer las contradicciones del poder divino? El Lokasenna marca el momento en que la máscara de convivencia se rompió para siempre. Después de este incidente, ya no hubo vuelta atrás. Los dioses buscarían venganza, y Loki, ahora completamente alienado, comenzaría a tejer su venganza final. El banquete terminó, pero el festín de consecuencias apenas comenzaba. 9. El castigo de Loki. Tras el incidente en el banquete de Ægir, los dioses alcanzaron el límite de su paciencia. La sentencia para Loki fue tan cruel como poética. Lo encadenaron en una caverna con las entrañas de su propio hijo Narfi, convertidas en ataduras de hierro. Sobre él colocaron a Skadi, la diosa cazadora, con una serpiente venenosa que goteaba ácido sobre su rostro. Solo la intervención de Sigyn, su leal esposa, que recogía el veneno en un cuenco, le daba un respiro temporal. Este tormento eterno revela la paradoja central del tratamiento de los dioses hacia Loki. Lo castigaban como a un enemigo, pero necesitaban mantenerlo vivo para el Ragnarok. Cada gota de veneno que quemaba su piel era un recordatorio de que incluso los inmortales son esclavos del destino. Las cadenas hechas de su propia descendencia simbolizaban cómo sus acciones siempre terminaban volviéndose contra él. Mientras yacía atormentado, los terremotos que provocaban sus convulsiones se convirtieron en leyenda entre los humanos. Los nórdicos creían que cuando Loki se retorcía de dolor, la tierra misma temblaba. Así, el dios caído seguía conectado al mundo que ayudó a moldear, incluso en su caída. ¿Era esto justicia divina o simplemente otra capa en el juego cósmico? Pero como todas las cosas en la mitología nórdica, este castigo tenía fecha de expiración. Las profecías decían que cuando llegara el Ragnarok, las cadenas de Loki se romperían. Los dioses sabían que su venganza era temporal, que el precio final aún estaba por pagarse. El sufrimiento de Loki no era el fin, sino solo el preludio de una batalla mucho mayor. 10. Loki en el Ragnarok. Cuando llegó el ocaso de los dioses, las cadenas de Loki se rompieron con un estruendo que resonó en los 9 reinos. Liberado tras siglos de tormento, el dios del caos emergió no como un prisionero quebrantado, sino como el general de las fuerzas de la destrucción. Al mando de los gigantes de hielo y los muertos de Hel, navegó hacia Vigridr en el Naglfar, el barco hecho de uñas de muertos, listo para su batalla final contra los Æsir. El Ragnarok reveló la verdadera naturaleza de Loki,
ni completamente villano ni héroe, sino la fuerza imparable que equilibraba la balanza cósmica. En el campo de batalla, se enfrentó a Heimdall, el vigilante de Asgard, en un duelo que simbolizaba el choque entre el orden y el caos. Ambos dioses, eternos opuestos, se mataron mutuamente, cumpliendo las profecías que siempre habían sabido inevitables. Este desenlace plantea preguntas inquietantes. ¿Fue Loki el villano de la historia, o simplemente el instrumento del destino que los dioses intentaron inútilmente evitar? Su participación en el Ragnarok no era venganza personal, sino el cumplimiento de un ciclo cósmico donde lo viejo debe morir para que algo nuevo pueda nacer. En este sentido, Loki era tan necesario como Odín para el equilibrio del universo nórdico. Mientras el fuego de Surtr consumía los 9 reinos y las aguas cubrían la tierra, la historia de Loki llegaba a su fin, o quizás a un nuevo comienzo. Porque en las cenizas del mundo muerto, según las profecías, emergería un nuevo mundo donde quizás las reglas serían diferentes. Pero esa, como diría el propio Loki, es otra historia completamente. Loki no eligió ser el villano, pero eligió ser libre. Mientras los dioses se aferraban a su orden moribundo, él bailó en las ruinas. Y aquí está la lección que cambia todo. En tu vida, cuando las estructuras se derrumben, ¿serás el Thor que golpea impotente? ¿O el Loki que escribe nuevas reglas entre el caos? Los vikingos sabían algo que nuestra era olvidó. A veces hay que quemar el bosque para que nazca uno nuevo. Si este video te hizo cuestionar aunque sea una verdad absoluta, entonces Loki ya ganó. Y tú también. Actúa. Suscríbete si valoras las verdades incómodas. Comenta Team Loki si ves el caos como herramienta. Comparte con ese amigo que sigue las reglas, pero sueña con romperlas. El conocimiento es poder, pero la aplicación de ese conocimiento es revolución. Hasta el próximo mito que derribaremos juntos.